el calentamiento global, en particular el derretimiento de los hielos polares, está haciendo que la Tierra vaya cada vez más lento. La rotación de la Tierra vaya cada vez más lento. Y esto es profundo porque un resultado de los efectos de lo que hace el ser humano hace que el planeta completo se comporte diferente, gira a una velocidad distinta en el espacio. Entonces, es profundo. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Emergente. Soy Tomás Sánchez y con Daniel San Martín, como siempre, estamos acá intentando entender hacia dónde va el planeta. Daniel, ¿cómo estás? Bien, acá Tomás, día especial de grabación, día viernes en la mañana, levantado, muy contento y entretenido los temas que se nos vienen hoy día. Daniel, hemos hablado tantas veces que nuestro comienzo de capítulo tiene que ser un poquito diferente y pareciera que lo hubiésemos grabado siempre, decimos las mismas tonteras. Me gustan los temas que hablamos, esto lo hacemos ¿No está ahí? por gusto, Se, entonces, se- se transforma en un lugar común cuando siempre vas y dices, en temas muy interesantes y tenemos un capítulo especialmente interesante hoy día. bueno, este capítulo es muy normal, no tiene nada demasiado, ¿querés que diga eso, Tomás? No, pero No, mira, este capítulo, de hecho, creo que es bien representativo de lo que solemos hablar, porque vamos a hablar de cambio climático y cuáles son las recientes noticias del año 2023 e incluso algunos efectos científicos. Vamos a hablar de drogas, ¿cierto? Que si bien tal vez no es de esos temas que tal vez lo entendemos intuitivamente como la vanguardia tecnológica, sí son la vanguardia en términos de cómo le dan forma a la sociedad y los fenómenos emergentes. Y sí, hay una tendencia social muy, muy, muy importante en esa no, es dirección. muy hecho lo que ha pasado en Estados Unidos en los últimos 5 años. Y por último, pero con lo que deberíamos conversar, es con el impacto de la inteligencia artificial en los mercados, ¿cierto? Como que ahí unimos los otros dos temas que nos gustan, que es economía y negocios y inteligencia artificial. Nunca falta. Exactamente, como que no nos gusta, está en el ADN de lo que nos gusta conversar. Daniel, ¿cuál es la noticia con respecto a este primer quarter, como dicen los gringos, con respecto a las bolsas del mundo? Sí, si alguien, la gente que nos escucha ha estado siguiendo los resultados del mercado, la verdad que han sido extraordinariamente buenos. Los últimos 6 meses, si uno mira los gráficos de las bolsas, si uno mira la bolsa en general de Estados Unidos, el índice que se llama Standard and Poor's 500, que reúne las principales 500 compañías o acciones de Estados Unidos, ha ido para arriba más de un 20% en los últimos 6 meses. O sea, es más de un 3,5% mensual de incrementos, tiempos de realmente de bonanza. Y uno se pregunta por qué. ¿Por qué estamos viviendo en tiempos convulsos, guerras generalizadas, situaciones políticas complejas en Estados Unidos y en otras partes, muchos otros problemas o situaciones complicadas que hemos hablado en este podcast? Pero aún así, los mercados los últimos 6 meses suben y suben y el precio de las acciones sube y sube. Entonces uno se pregunta, ¿por qué? De hecho, lo que pasa es que si uno mira no solamente los mercados de Estados Unidos, uno mira también los mercados europeos, es decir, uno mira la bolsa de España, de Alemania, de Francia, de Inglaterra, todas, solamente este primer quarter, es decir, enero, febrero, marzo, tienen alza acumulada de un 10%. Sin embargo, uno cuando mira de alguna manera los índices que están relacionados con chip, con tecnología, con inteligencia artificial, estamos hablando de que llegan hasta un 15%. Y eso, de una u otra manera, ha sido lo que ha estado tirando esta tendencia al alza y este quarter, que es el mejor quarter, es decir, el quarter con mejor desempeño de los últimos 5 años en las bolsas mundiales. Sí, porque para aclarar, gente que tal vez no siga tanto esto, un 10% en 3 meses es una cifra absolutamente colosal. Históricamente las bolsas deberían avanzar, digamos, por promedio unos 5 o 6% por año. Por lo tanto, un quarter, 3 meses, donde hay un incremento del valor del 10% no es una cosa normal, y merece ser explicada. No, y bueno, y uno de los fenómenos, o una de las, ¿cómo decirlo así? De las adiciones como bien medibles, es lo que ha sido la acción de Nvidia, ¿cierto? Hemos hablado que Nvidia, el fabricante de chip, para quienes no lo conocen, es como quien dijera Intel, ¿cierto? Clásico marca de procesadores de su computador, pero que ha sido muy bueno en generar chips para el desarrollo de inteligencia artificial. Pues bien, ellos solamente durante este trimestre han aumentado $1 trillón. O sea, eso igual es bestial cuando uno trata de entenderlo de que hay $1 trillón que ayer, entre comillas, no estaba en el mercado, que hoy día está porque fue gente que le creyó y apostó e invirtió en Nvidia.
Sí, como referencia, porque uno dice, ¿cuánto es un trillion? Es como difícil dimensionarlo. Todo lo que produce el planeta entero, la producción global del planeta hoy día es 105 trillions. O sea, toda la producción económica, todo lo que cada ser humano hace en cualquier punto del planeta, al menos que esté en el mercado, productos, servicios, si sumamos todo eso en un año, son 100, un poquito más. Y acá lo que estamos hablando es que una sola compañía aumentó en un 1% de todo eso. O sea, es ridículo. De hecho, cuando fue el peak de Nvidia en enero, en un solo día creció 277 billions, es decir, 277.000 millones de dólares, que es más o menos equivalente al Producto Interno Bruto de Chile. Una locura. No, no, sí, es Es impresionante. impresionante. Sí. Bueno, esto nos lleva, a ver, yo lo veo de la siguiente manera. Yo creo que esta es la manifestación en números de algo que venimos hablando hace meses, años, Tomás. De que va a haber un aumento de productividad, de crecimiento económico impulsado por la inteligencia artificial, pero al mismo tiempo con el riesgo de que ese producto se lo lleven muy pocos. Porque al final, este gran incremento, este trillion adicional que dices tú, o si uno mira este 10%, ¿quién se lo está llevando? No se lo está llevando el planeta completo. No es que es No es todo de la señora en un Juanita. la señora Juanita no se volvió un 10% más rica desde enero de este año. Y estamos, para mí, esta es la manera en que yo lo interpreto, estamos viendo ahora en números, en resultados, en estadísticas, el fenómeno que nosotros lo hemos venido dibujando, que va a haber un aumento extraordinario de productividad, un aumento, un incremento de la riqueza. Yo creo que esto puede haber fluctuaciones, pero va a seguir y seguir y seguir por varios años. Yo 5, 6, 7, 8 años eh, y cómo hacemos para que este enorme aumento de productividad no termine en los pequeños grupos de élite de control de estas compañías. Uf, bueno, Daniel, esa es una conversación más difícil. Sí, sí, Que estás queriendo tenía ser que un decirlo. poquito más ambicioso y me gusta esa hermosa ambición. Pero bueno, dejémoslo hasta acá. La noticia es que efectivamente este primer cuarto del 2024 fue el de mejor desempeño en los últimos 5 años. De hecho, en los últimos 10 años, solamente 4 veces un quarter se ha desempeñado por sobre un 10%. Y nada, la inteligencia artificial está haciendo su entrada en el mercado. De hecho, un último dato. Hace un tiempo vi cómo había una correlación positiva entre el desempeño de las acciones en la bolsa y que tuvieran incorporado temas de inteligencia artificial en sus reportes de inversión. Es Como que decir, lo nombraran. O claro, sea, como sí que lo que estuviera. nombraran, como que dijeran que están haciendo cosas con inteligencia artificial. Que muchas veces, y esto es un análisis que yo he visto más desde mi profesión, lo que está empezando a pasar es que muchas veces este como hype en torno a la inteligencia generativa, ¿cierto? Esta capacidad de generar contenido como hace ChatGPT, termina haciendo de que muchas compañías tengan esta como presión desde su board, desde el CEO, desde los inversionistas, pero terminen aplicando, por decirlo así, inteligencia artificial un poquito más tradicional o que sean tecnologías que ya han sido más maduradas durante la última década. Pero bueno, eso es. Creo que pasemos al siguiente tema, ¿no? Vamos, vamos allá. Siguiente tema. Este es un tema que puede parecer un dato curioso, pero que tiene profundas implicancias filosóficas. Y acá la noticia es que se publicó un estudio en el cual se revela que el calentamiento global, en particular el derretimiento de los hielos polares, está haciendo que la Tierra vaya cada vez más lento. La rotación de la Tierra vaya cada vez más lento. Y esto es profundo porque un resultado de los efectos de lo que hace el ser humano hace que el planeta completo se comporte diferente, gira a una velocidad distinta en el espacio. Entonces, es profundo. Ya, vamos un poco como con la ciencia ficción. No sé si quienes vieron El día después de mañana, esta película donde de un segundo a otro se genera una tremenda tormenta porque los hielos se derriten y por lo tanto estos hielos se derriten, cambian las corrientes del mar y se genera un cataclismo climático en la Tierra, o la película 2012, donde se supone que de alguna manera se encaja el núcleo de la Tierra con la corteza terrestre y se abre la Tierra. Bueno, no queremos llegar ahí, pero la noticia es que justamente se están derritiendo los polos más rápido, algo que ya sabíamos, pero el cambio de distribución de la masa de la Tierra, es decir, ser un término científicamente incorrecto, pero cotidianamente aceptado, el peso de el hielo que estaba en el polo norte y en el polo sur, ahora el peso se trasladó homogéneamente al resto del planeta a través de los océanos. Y ese cambio ha hecho que la Tierra
cambie su velocidad de rotación. Sí, esto la mejor manera de explicarlo es el fenómeno que ocurre cuando uno ve los patinadores de hielo, que lo que hacen para girar más rápido es cerrar los brazos. La analogía acá es que la Tierra está abriendo los brazos, es decir, hay más peso en el centro, se va masa claro, se va masa desde los polos en forma de agua hacia los polos, perdón, hacia el Ecuador, y por lo tanto es como que la Tierra abriera los brazos y por lo tanto, por conservación del momento angular, la Tierra va girando más lento. Ahora, es importante aclarar a la gente que nos escucha que son efectos de microsegundos por año. O sea, no es que vamos a perder un mes ni un día, sino que son pequeñísimos efectos y que de hecho históricamente la Tierra ya ha ido perdiendo, ya va girando cada vez más lento por efecto de la influencia gravitacional de la Luna, pero este efecto que ya era muy pequeño de ir cada vez más lento, ahora es aún mayor por el derretimiento de los polos. Y eso de hecho, ahí Tomás lo puedes explicar mejor, afecta muchos de los sistemas de comunicaciones de la Tierra que dependen de una medición muy precisa del tiempo. Claro, de hecho es interesante porque desde mediados de los 70, la comunidad científica, que después se beneficia la comunidad empresarial, definió de alguna manera una hora global. Es decir, ¿cuál es la hora por la cual, para ponerlo en español, calibramos, por ejemplo, los satélites GPS? Es decir, tiene que haber una hora universal y esa hora está acordada. Y esa hora, por ejemplo, continuamente se ha ido ajustando, porque justamente como la Tierra va bajando su velocidad de giro, por decirlo así, cada un par de años tenemos que agregarle un segundo. Y el día no solamente tiene 24 horas, sino que tiene 24 horas y un segundo. Y después, un par de años después, nos dimos cuenta que nuevamente se sumaron varias milésimas y ahora el día dura 24 horas y 2 segundos. Y la constatación más evidente de todos estos, por decirlo así, patrones o giros de la Tierra que no son exactos, son los años bisiestos, ¿cierto? Los años bisiestos no es otra cosa que intentar corregir un calendario imperfecto que tenemos y por lo tanto este año fue bisiesto, tuvimos el 29 de febrero, que lo que intenta es corregir de que el giro alrededor del Sol no son 364, 65 días exactos, sino que son 365 días y 6 horas aproximadamente. Pues bien, esto mismo sucede con el giro sobre nuestro propio eje y por lo tanto hay un acuerdo desde mediados de los 70 de tener una hora común. Esa hora común los científicos la van ajustando cada un par de años y ahora se están dando cuenta que cuando la tienen que ajustar, esa desaceleración está siendo afectada por el calentamiento global. Es decir, podemos constatar de que la acción del hombre en el planeta está afectando cómo el planeta gira. Sí, impresionante. Esto tiene que ver en un capítulo anterior, hace como 2 o 3 semanas, hablamos de este tema, nos fuimos bien en un viaje filosófico profundo de cómo toda la actividad económica, humana y la actividad del planeta ya es solo una gran cosa, y esto para mí es una demostración como muy fehaciente. O sea, no solamente que afectemos el clima, sino que si hubiera un observador externo que viera la Tierra, este planeta, y ahora viera que gira más lento y se preguntara por qué está pasando, qué efecto externo hubo que hace que esto, y la verdad que no, que hay unas pequeñas criaturas dentro haciendo cosas y generando industria que hace que el planeta completo vaya ligeramente más lento, es bastante revelador, casi existencialmente, si me dejas No, es decirlo, impresionante. Tomás. Y de hecho, eso se acompaña de la noticia de que el año 2023 fue el año de mayor temperatura, o sea, más registrado, y al mismo tiempo, en esta clásica medida de que tenemos de que no podemos superar, o que tenemos la ambición de no superar más de 1,5 grados los niveles de temperatura preindustriales, es que hoy día llegamos a 1,45. Es decir, estamos en un margen del 3% de llegar a ese límite que la comunidad científica internacional ha definido como de alguna manera el punto de quiebre, lo máximo aceptable y que ha sido todos los esfuerzos de las COP, de las conferencias entre las partes de las Naciones Unidas, que ha buscado que eso no se llegue. La verdad es que pasamos de que el año 2020 estábamos alrededor del 1,2 de sobre los niveles preindustriales y hoy día solamente 3 4 años después estamos en 1,45. Uh, Estamos ahí ya en a puertas de cruzar la barrera. es heavy, ¿no? Sí, sí, Como que nos pasó estamos. que los dos nos quedamos medio callados.
No, no, es que yo me acuerdo cuando era niño y leía que la temperatura va subiendo y que pronto ya se va a notar estadísticamente y que tal vez algún día va a ser más de 1 grado promedio mundial y yo decía, no, pero ese es como un mundo, el mundo del futuro. Y estamos ya en un punto donde ya ocurrió, digamos, ya superamos en promedio 1 grado, que es increíblemente una cifra gigantesca. Y ahora ya estamos a pocos años de cruzar esta barrera que nos habíamos puesto como especie de seguridad y que ya hay un acuerdo global de que la vamos a cruzar y por lo tanto vamos a pasar a tiempos que no son seguros. De hecho, dos datos medio anecdóticos, pero que creo que son interesantes para una extraviense que les gusta estos datos curiosos. Uno cuando mira justamente el gráfico del aumento de temperatura pre-niveles industriales, hablamos de preindustrial de principios del año 1800, ¿cierto? 1800, 1850, uno ve como efectivamente desde el inicio del siglo XX empieza a aumentar, pero empieza a aumentar con una especie como de peak el año 1950, donde llega a 0,4 por encima de los niveles previos. Pero es impresionante como efectivamente desde finales de los 70, principios de los 80, es una escalada medido a través de diferentes estudios, es decir, en este caso estoy mirando un gráfico de las Naciones Unidas que tiene 6 estudios diferentes de medición de temperatura y los 6 muestran cómo la escalada es muy progresiva desde finales de los 70 y justamente pasa del 0,4 al 1,4 que estamos hoy día. Es bien impresionante, la verdad. Pero bueno, vamos a ver cómo nos Oye, adaptamos a este ay, cambio. último dato, Rosa, que creo que No, Tomás, hoy día está, pero buenísimo para el dato, el no, no, fun no. fact, Pero es dato que freak. es interesante porque cuando estábamos hablando con Daniel, parte de lo que empezamos a pelar el cable sobre cómo definíamos de que la Tierra dio una vuelta a sí mismo en Pelar comparación el a que. cable para nuestros amigos extranjeros es cuando uno comienza a hablar para el periodo divergente de la conversación. Exacto. Pero nos preguntábamos, decíamos, bueno, ¿cómo es que se mide de que la Tierra dio exactamente un giro sobre sí misma? Y la primera respuesta de Daniel fue, bueno, con respecto al Sol. Y mi respuesta natural fue, bueno, pero el Sol también se está moviendo y la galaxia también se está moviendo. Y por lo tanto, no es tan fácil tener claro hacia dónde uno tiene que estar apuntando para terminar de medir que se dio un giro sobre uno mismo. Y es cuando dice realmente el nivel de sofisticación de la ciencia y la astronomía hoy día es impresionante. Pero acompañado de eso, un dato que sí creo que es mucho más accesible es cómo se define un segundo, ¿cierto? Y es que antes un segundo simplemente era ¿cómo se dice, Daniel? Una sexteava parte de un minuto y un minuto a su vez era una sextava parte de una hora y una hora era Un uno en 24. sesentavo, Un un sesentavo. sesentavo. Muchas gracias, Daniel. Pero lo interesante es que hoy día hay una medida exacta y que justamente tiene que ver con una cantidad específica, muy específica, de cantidad de vibraciones de una molécula de cesio, que es de alguna No, manera. no, es la diferencia entre dos estados de un particular tipo de isótopo de cesio, de Claro, átomo. que es de lo más estable que hay en el mundo. O sea, no es que sea estable, es que las dos frecuencias, la diferencia en tiempo es estable. Bueno, eso. Es impresionante, ¿no? Daniel, Sí. profundiza por favor sobre eso. Yo lo encuentro No, 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 fascinante. es que yo creo que estoy muy apuntado ya a nuestro siguiente tema. Creo que nuestro conocimiento de isótopos de cesio no es suficientemente alto para producir una conversación interesante. No, no, no quiero producir una conversación interesante. Te quiero simplemente constatar cómo la humanidad actualmente, más allá que no lo sepamos, ha acordado que se mide un segundo. Y justamente son estas oscilaciones, que son específicamente más de 9 millones de oscilaciones, específicamente 9.192.000, no, perdón, 9.192.631.770 oscilaciones. Es impresionante. Impresionante. Usando átomos de cesio. Así es como está medido un segundo. Eso es todo, amigos. Gracias, Tomás, por tu momento de divergencia. Oye, siguiente tema, drogas duras. Vamos al tema al poderoso del día, a mi juicio, una discusión que para mí es muy, muy relevante y que generalmente a mi juicio no se ponen los datos científicos sobre la mesa, sino que se vuelve una discusión generalmente pobre y con poco conocimiento de causa. A ver, esta conversación se gatilló porque justamente el estado de Portland, perdón, el estado de Oregon en Estados Unidos, que tiene como capital Portland,
si bien había aprobado el año 2020 la legalización de las drogas, incluidas las drogas duras, hoy día, 4 años después, está echando pie atrás. Es decir, les fue mal con esta nueva política de cambiar el concepto de prohibir ciertas drogas y tomar esto como un problema de salud pública y por lo tanto todos esos recursos, esfuerzo y conocimiento, en vez de estar dedicados a impedir el tráfico y el consumo de drogas, está destinado a acompañar y ayudar la rehabilitación y que las personas como buenos adultos en una sociedad liberal puedan tomar sus propias decisiones y decir qué hacer. Esto es un camino que Portugal tomó hace más de 20 años y a Portugal le ha ido bien y en el caso de Oregon en Estados Unidos le fue mal. Sí, y acá es una discusión que es abierta, que no tiene respuestas obvias ni fáciles, que tiene que ver con cuál es el punto óptimo para una sociedad de permitir que sus individuos tomen sus propias decisiones. En general, durante los últimos 50 años, después de al menos después de la Segunda Guerra Mundial, incluso diría, la mirada tradicional del mundo occidental y yo diría del mundo en general es la prohibición. Es prohibir y dejar solamente algunos tipos de drogas como Ujú. alcohol, tabaco, cafeína, que por diferentes razones históricas, y uno puede explicar por qué son esas y no otras, y no tiene que ver con que sean las menos dañinas en absoluto. De hecho, es Em, una conversación muy interesante de por qué esta sin otra, que no la tengamos ahora, pero perfectamente podríamos guardarlo para otro o sea, capítulo. a mí me sorprende sentarme en mesa que me dice, no, es que bueno, todas las drogas ilegales son muy dañinas y por eso y el alcohol y el tabaco que son un poco menos dañinos, y eso no hay un consenso científico, pero absoluto, de que muchas de lo que consideramos drogas ilegales son mucho menos dañinas, tanto en términos fisiológicos para el individuo que las consume y sobre todo en los efectos sociales. O sea, si uno hace mediciones y hay un artículo que vamos a dejar en el link que mide cuál es el efecto social de las diferentes drogas y el alcohol es por lejos el que produce el comportamiento social más peligroso. Y ¿Ve? por lo tanto, si uno fuera a los datos, el alcohol debería ser la primera droga que se... A mí me encanta tomarme una cervecita, que no se escuche esto como un argumento pechoño, muy por el contrario. Pero si fuéramos científicos y racionales en permitir cuáles son permitir aquellas drogas que tienen menos daño, el alcohol no sería una droga legal. No, de hecho, hay varios científicos que dicen que el alcohol debiese ser clasificado como una droga dura, justamente porque las drogas duras normalmente se miden en los niveles de adicción que genera y justamente se habla de que cuando las personas son adictas al alcohol es muy, muy, muy difícil superar esa adicción, que es similar a lo que pasa con la cocaína. Y lo que se empieza a producir es que empiezan a haber algunas drogas, y no estoy defendiendo, creo, no me interpreten mal lo que voy a decir ahora, pero si uno va, hay ciertos estudios que muestran que el daño social, por ejemplo, y el nivel de adicción del alcohol puede ser mayor que incluso que el de la heroína. Entonces, la heroína hay Uf, consenso que es una droga dura, que es complicado permitirla porque efectivamente los niveles de adicción son muy altos, pero el alcohol está en esa liga. El tabaco, por otro lado, los daños al organismo son inmensos, son muchísimo mayores a muchas de las drogas sintéticas que existen hoy día. Entonces, ojo con que lo que hoy día está permitido, eso no quiere decir, tiene una razón histórica, incluso de política, de impuestos, que como dice Tomás, lo podremos discutir otro día, pero eso no significa que las drogas que hoy día son legales son las menos dañinas. bueno, el punto tiene que ver con que la experiencia de Oregon fue negativa, es decir, en estos últimos 3 años las muertes por sobredosis han aumentado en un 50%, la cantidad de gente viviendo en las calles ha aumentado también alrededor de un 50% más, y justamente contrasta con la experiencia, por ejemplo, de Portugal, donde las muertes por sobredosis en los siguientes 15 años, después de haber implementado esta política, basaron un 75%. Entonces, primero es un poco lo que decía Daniel en un principio. Es lo interesante de que es difícil tomar posiciones que sean blanco-negro, como con respuestas ciertas en temas que son tan complejos y en temas que muchas veces tal vez una aproximación ideológica, por un lado, en términos como si lo queremos del liberalismo o la libertad de que cada adulto tome sus decisiones, o una decisión tal vez más estratégica, del decir, mire, al margen de lo que yo pueda pensar en términos de libertad, yo creo que esto va a ser mejor para la salud pública, no necesariamente tiene una respuesta tan clara, tan obvia, y tal vez una estrategia que funciona en un lado no funciona en otro por diferentes razones, tal vez por razones contextuales, tal vez por razones culturales, tal vez por razones de mala aplicación de política pública, tal vez por no sé, por los vecinos. Es decir, hablemos de que los vecinos de Portugal, en este caso España, se comportan diferente, tienen patrones diferentes de viaje que los vecinos
de Oregon, en este caso California y Nevada. Sí, acá se me vienen a la mente dos comentarios o dos elementos que creo que es importante poner sobre la mesa. Uno, que cuando uno habla en la discusión de la legalización o deslegalización de las drogas, está el componente de salud pública, qué le pasa a nuestro individuo, pero también hay un componente que muchas veces no se pone sobre la mesa, que son los costos de la prohibición, básicamente el narcotráfico. O sea, Sí. gran parte, por ejemplo, de los problemas que tiene Sudamérica, Latinoamérica, perdón, de narcotráfico y toda la violencia asociada, es precisamente por la prohibición de las drogas. Es decir, si el día de mañana, globalmente, por la razón que quisiéramos, se legalizaran todas las drogas, el narcotráfico desaparece inmediatamente, el negocio termina y la violencia, al menos asociada a, porque uno puede argumentar que esas bandas van a reinventarse, pero al menos asociado al tráfico de drogas se elimina. Y por lo tanto, muchos de los problemas más graves de prohibir la droga son los efectos sociales asociados en violencia, corrupción de las instituciones públicas de Latinoamérica, y muchas veces en muchos países de Latinoamérica, no quiero apuntar con el dedo porque no es culpa de sus ciudadanos, pero que están bastante cooptados por dentro, instituciones importantes por grandes poderes de narcotráfico, y esto es porque traficar en un contexto de drogas ilegales les da mucho poder y les da mucho dinero. A ver, y yo creo que esto también es especialmente importante poner la conversación arriba de la mesa, porque nuestra querida audiencia, lamentablemente, no tenemos acá una respuesta ni de alguna manera la comunidad científica tampoco ha llegado a una sola conclusión. Pero sí creo interesante que entendamos la complejidad de esto justamente en tiempos donde hay un aumento del consumo de droga y hay un aumento de las muertes por sobredosis y, como bien dice Daniel, hay un aumento de los efectos, los daños colaterales de la industria ilegal de la droga. De hecho, para poner los números, en el caso de Estados Unidos, en los últimos 5 o 10 años, el aumento de muertes por sobredosis se multiplicó por 4. Es decir, y sobre todo en el caso de opioides y opioides sintéticos, perdón, Pero, el perdón, pero famoso fentanyl. ahí creo que lo que está pasando en ese caso, en el caso del fentanilo en particular, nos estamos llevando como sociedad lo peor de los dos mundos, porque es una droga ilegal, se te producen todos los problemas del narcotráfico, se te produce la violencia, pero además la gente se te está muriendo en la calle. Entonces, cuando uno dice, mira, yo estoy a favor de legalizar las drogas, efectivamente pueden haber efectos adversos por un lado, pero si uno soluciona un montón de problemas, digamos, sociales, de violencia, etcétera, de hecho es más, voy a decir algo que yo no sé si debería decir públicamente, pero creo que hay también un aspecto geopolítico. O sea, hoy día estamos en una situación que no es óptima, de que hay muchas drogas que son ilegales y por lo tanto se producen todos estos problemas asociados al narcotráfico, pero además mucha gente sigue consumiendo y la razón es que los países desarrollados, Europa y Estados Unidos, han exportado el problema al narcotráfico. Entonces, Latinoamérica hoy día paga todos los costos, o la gran parte de los costos asociados a que las drogas sean ilegales, y los consumidores de Europa y Estados Unidos, perdón por, se llevan los beneficios de tener acceso a sustancias que para la enorme mayoría de las personas no son peligrosas y que les reportan placer durante sus viernes y sus sábados de descanso de jornada laboral. O sea, ese es un muy buen tema, Daniel. Y tal vez con esto vamos cerrando. Pero es realmente interesante cuando uno mira justamente las estadísticas, por ejemplo, de muertes o de uso de justamente drogas ilegales, uno se da cuenta como hay claramente una predominancia de Europa y Estados Unidos. Hay algo también en el resto de América, pero principalmente Estados Unidos y después seguido de Europa, ¿bien? Y como dice Daniel, de una u otra manera, el sufrimiento de todo lo que significa la persecución del narcotráfico, principalmente en Latinoamérica, es algo que genera un nivel de pobreza, de conflicto social, de persecución criminal, de, de bandas criminales que profitan de esto y que por lo tanto generan una serie de distorsiones dentro de las comunidades. Y como dice Daniel, de una otra manera es muy, entre comillas, un equilibrio que Europa y Estados Unidos le conviene, es decir, ellos no tienen las bandas matándose en la calle, pero esas bandas matándose en la calle están en México. Y Exacto. ahí la verdad es que como que dan ganas de explicar o de invitar a un experto a conversar de esto en detalle, porque ahí yo la verdad es que me pierdo en el detalle de lo que ha hecho o no ha hecho, por ejemplo, Estados Unidos para perseguir esas bandas en Estados Unidos y por lo tanto por qué ese enfrentamiento entre bandas y todo ese narcotráfico más violento no se da dentro de Estados Unidos,
pero sí se da en México, a pesar de que el consumo finalmente termina fuera de Latinoamérica. Sí, bueno, se abre, yo creo que podríamos invitar a algún experto, porque de verdad yo creo que es importante instalar un pensamiento científico en el tema de la droga. Y suele muchas comunidades generar esta cosa como, no, es que no, es malo, ¿sí? Pero cuando uno lo instala y lo discute de manera científica y ve cuál es el daño objetivo en términos personales y sociales de cada una de las drogas, uno puede tener una discusión que creo que yo es más interesante. Y lo segundo, que si uno va a los números, y acá también, segundo comentario políticamente incorrecto de la tarde, que la enorme mayoría de los consumidores de ciertas drogas recreacionales nunca se vuelven adictos. O sea, no es como que cada vez que uno podría argumentar que hay un beneficio de tener a disposición, por ejemplo, se han probado efectos muy positivos de el uso medido y responsable de sustancias alucinógenas, de hongos. Elon Musk, no nos podemos olvidar de nuestro personaje, el otro día, en una entrevista hace 3 o 4 días, reveló que él consumía ketamina como la única manera en la que él podía manejar su episodio de depresión, controlado. Y por lo tanto, hay un montón de drogas que hoy día son consideradas ilegales y que están tachadas, tienen este como connotación de maldad, que efectivamente bien manejadas, pueden ser tremendamente positivas para vastos sectores de la población. Y es una discusión que hay que tener. Sí, sí. Bueno, dejémoslo hasta acá. Solamente dar el dato para poner un poquito el calibre de lo que estamos hablando arriba de la mesa. En el caso de Estados Unidos, estadísticas de hace un par de años atrás, 2019 de hecho, son las que tengo de alguna manera más certeras sobre la mesa y que por lo tanto solamente han empeorado con respecto de nuevo, una base de comparación homogénea entre diferentes países. Es que de cada 100.000 muertes, casi 19 en Estados Unidos son producto de drogas, versus cuando uno mira el caso de España, de Francia o de Alemania, que son un poco menos de 2. Bien, es decir, en Estados Unidos hay 10 veces, relativamente hablando, más muertes por desórdenes relacionados con drogas que Europa. Y a su vez, Europa es 3 o 4 veces superior a los números de Latinoamérica. Entonces, te da de alguna manera una sensibilidad de los niveles de magnitud que estamos hablando. Sí, es que yo no quería abrir otra caja de Pandora, pero hay mucha evidencia de que la adicción no es un resultado de las sustancias, sino que es un resultado del aislamiento social. Entonces, en sociedades donde está la gente mucho más aislada, el peligro de adicción es muchísimo, muchísimo mayor. De hecho, hay experimentos con ratones súper interesantes que muestran la dinámica. Que como Uy, mamífero, cuando tú estás aislado socialmente, de hecho, adicción se ha llegado a definir como un problema en el cual estás demasiado solo para enfrentar. Esa es la mira, adicción. Em, interesante cua- esa postura Daniel, hagamos un capítulo específico sobre este. Querida audiencia, nuestra intención con respecto a esto era simplemente poner el tema arriba de la mesa y explicar lo complejo que es y cómo lamentablemente no hay soluciones que sean blanco-negro. Como bien estábamos explicando, el caso de Oregón ha sido, no quiero decir un desastre específicamente, pero no ha tenido buenos resultados y por lo tanto la legislación está echando marcha atrás. El caso de Portugal es positivo. Hay experimentos en otros lados que han sido experimentos mucho más acotados, como el caso de Uruguay o como el caso de los Países Bajos, pero creo que es importante conversarlo con Arturo de Mira y como intentamos en este podcast, llevándolo a la evidencia, llevándolo a los estudios y a su vez entender que los estudios muchas veces son muy específicos, tienen algunos sesgos metodológicos o hablan de una cosa y no de la otra. Y muchas veces en la conversación cotidiana son muy buenos para extrapolar cualquier cosa, ¿cierto? Entonces, eso. Daniel, ¿algo más que agregar? Muchas cosas, pero nos quedamos sin tiempo, quedamos ya pendiente de traer un experto. Yo creo que es Exacto. importante traer una persona que realmente entienda la parte fisiológica, para tener una No, discusión y la parte completa de regulatoria miras. también yo encuentro, por esto que estábamos hablando, de cómo se termina exportando el daño colateral. Vamos Solo quería a decir. trabajar en buenos invitados entonces. Queridos, si es que les gustó esta conversación, la encontraron interesante, vale la pena, no se aburrieron tanto esta última media hora, le agradecemos mucho que le recomienden este podcast a alguno de sus amigos, a sus familiares, y si es que no les gustó, recomiéndenselo a alguien que les cae mal, pero recomiéndenlo. Eso. A quien sea. No, no, no. No, le agradecemos mucho la atención y a sumarse a este estilo de discusión. Así que coméntenos, compártanos. Un gran Exactamente. abrazo. Un abrazo muy grande, que tengan una muy buena semana.